Hola queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos a un estudio más. Hoy vamos a hablar en esta serie Luz para mi camino sobre la luz que la palabra de Dios tiene sobre la gestión financiera. Se habla mucho de dinero en el mundo, ¿verdad? ¿Será que la Biblia habla de dinero? Pues sí, habla y habla mucho. No vamos a ver todo lo que la Biblia dice sobre dinero, pero lo que es importante para sermos prosperados financieramente. Quizás no prosperados de acuerdo con los ojos de los hombres, pero prosperados de acuerdo con Dios. Pedimos entonces ahora, en ese momento, la sabiduría, la gracia de Dios, el don del Espíritu Santo para poder comprender su palabra. Vamos a orar. Querido Dios que estás en los cielos, te pedimos, Señor, que hables a nuestros corazones en ese momento, que podamos comprender claramente lo que quieres enseñarnos y que podamos decidir hacer tu voluntad y buscar tu poder para cumplirla. Es lo que pedimos en Cristo Jesús. Amén. Querida, quiero compartir contigo algo muy precioso para mí y para mi familia. En realidad, ese tema que vamos a hablar hoy es una de las razones más fuertes por las cuales yo hoy soy pastor y enseño la palabra de Dios a otras personas. Es que mi papá, antes que yo naciera, mi papá ha buscado a Dios de muchísimas maneras. Ha intentado encontrar a Dios, pero siempre le parecía que las iglesias donde él estaba no estaban enseñando exactamente lo que la Biblia enseña. Entonces, después de haberse casado con mi mamá, tuvo un momento financiero muy malo. Habían vendido todo lo que tenían, hasta su propio carro, y ya no tenían casi dinero para comer. Y había un hombre que le vendía libros de salud. Y ese hombre le ha dado también un libro religioso. Y un día ese hombre ha venido a su casa y mi papá le ha dicho, yo no tengo más dinero para comprarle ningún libro. Y ese hombre le ha dicho, ¿sabe qué? Yo soy miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En nuestra iglesia nos gusta ayudar a las personas que están pasando por necesidades. No le vamos a dar dinero, pero ¿será que yo puedo pedir a mi pastor para venir darle una visita? Y mi papá le ha dicho, sí, usted puede decir a su pastor, él nos puede visitar. Y el pastor visitó a mi papá y a mi mamá y le ha dicho, mire, nosotros no damos dinero a las personas que están en necesidades, pero les queremos ayudar. Quizás su esposa puede ir con mi esposa a una tienda. Ustedes pueden comprar todos los alimentos que necesitan para un mes y nosotros nos aseguramos de pagarlo. Pero mi papá no estaba muy feliz con eso y ha dicho, no, yo quiero trabajar. Ustedes no tienen trabajo, no hay otra opción, porque yo no quiero que me paguen mis cosas sin que yo trabaje. Y el pastor le ha dicho, bueno, hay una manera, pero yo nunca hablo de eso la primera vez que estoy con alguien. Pero mi papá le ha dicho, yo quiero saber, dígame. Y entonces el pastor le habló de lo que vamos a hablar hoy. Y desde ese día en adelante, nunca mi papá ha necesitado que nadie le pague sus biles, sus cuentas, porque Dios le ha bendecido con mucho más trabajo hasta de lo que él necesitaba. Vamos a leer nuestra primera pregunta y a leer la respuesta en la Biblia. Primera pregunta de hoy, ¿a quién pertenece la tierra y todo lo que contiene? Salmo 24, verso 1 dice, del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que lo habitan. Mira, si Dios dice que toda la tierra es de Él, toda la tierra y todo lo que hay en ella, todos los habitantes de la tierra, todo pertenece a Dios. Todo lo ha hecho Dios y todo pertenece a Dios. ¿De quién crees tú que es tu dinero y mi dinero? Sabes, en realidad así hablamos. Mi dinero, tu dinero, mi carro, mi casa, tu casa,
tu dinero, tu carro. Pero en realidad estamos diciendo eso, pero nosotros somos nada más que mayordomos, porque todo pertenece a Dios. El dinero que yo tengo en el banco, el dinero que tú tienes en el banco, el dinero que nuestros amigos tienen, que nuestro papá tiene, que nuestros hijos tienen, no es en realidad de nosotros. Todo le pertenece a Dios, porque de Dios es la tierra, lo que en ella hay. Nuestro dinero pertenece a Dios y todo lo que tenemos en realidad, hasta nuestros cuerpos, en nuestra vida, le debemos a Dios, todo le pertenece. Pero seguimos con nuestro estudio. Segunda pregunta. Para los hijos y hijas de Dios, ¿cuáles son las prioridades? Mateo 6:33 nos dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. También leemos en Filipenses 4:19, y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. En realidad, Jesús ha enseñado que para el cristiano, para la cristiana, para el hijo de Dios, para la hija de Dios, su primera prioridad es buscar el reino de Dios. La manera como gestionamos no solo nuestro dinero, pero todos los bienes que Dios nos ha dado, debe reflejar esa prioridad. Ese deseo de poner a Dios, de poner su reino, de poner a Jesús en primer lugar en nuestras vidas. Cuando lo hacemos, de acuerdo con el apóstol Pablo, Dios cuida de todas nuestras necesidades. Y lo estoy compartiendo no solo porque es la verdad en la palabra de Dios, pero porque lo he vivido y he mirado a mi papá a vivirlo cada día de su vida. Si somos fieles a Dios, Dios cuida de nuestras necesidades. Si ponemos Jesús en primer lugar, Jesús nos muestra que tenemos un lugar muy, muy especial en su corazón. Él nos ha puesto a nosotros en primer lugar. Siendo Dios, siendo creador, ha dado su propia vida para que nosotros podamos vivir. Seguimos con nuestra tercera pregunta de hoy. ¿Qué pide Dios a su pueblo a nivel financiero? Malaquías 3, versos 8 a 10, nos habla de una reprensión que Dios ha dado al pueblo de Israel y también un desafío que Dios les ha lanzado. Dice la Reina Valera actualizada de 2015, ¿robará el hombre a Dios? Pues ustedes me han robado. Pero dicen, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Malditos son con maldición, porque ustedes, la nación entera, me han robado. Traigan todo el diezmo al tesoro y haya alimento en mi casa. Pruébenme en esto, ha dicho el Señor de los ejércitos. Si no, les abriré las ventanas de los cielos y vaciaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Querido amigo, querida amiga, en ese día en que ese pastor que yo llegué a conocer, en realidad yo no había nacido aún cuando ese pastor visitó mis papás, pero después, muchos años después, yo fui su colega en los últimos años de ministerio de ese pastor en Portugal. Yo lo he conocido, he estado con él, le he podido agradecer por lo que él ha hecho por mis papás, pero él ha hecho muy poco. En realidad, Dios ha hecho mucho por mis padres. El pastor nada más les leyó ese texto que acabo de leer para ti. Malaquías capítulo 3, versos 8 al 10. Y el pastor le ha dicho a mi papá, mire, hay aquí una promesa de Dios que dice que si nosotros somos fieles en nuestros diezmos y en nuestras ofrendas, que Dios nos va a dar una bendición tan grande que hasta sobreabunde.
Mi papá en ese momento le ha dicho a el pastor, mire, yo nunca había leído eso en la Biblia. Mi papá había estudiado para ser un sacerdote católico, pero salió del seminario cuando era adolescente. Él nunca había leído mucho la Biblia. Cuando ha leído esa promesa, él le ha dicho, ok, yo lo creo. Yo tengo 200 escudos. En ese momento aún Portugal no estaba con el euro, los escudos eran la moneda en Portugal. Mi papá ha dicho, yo tengo 200 escudos, es la única cosa que tengo, es muy poco, pero 20 escudos van a ser para Dios, es el diezmo, los 10%, y yo voy a dar eso a Dios. Y el pastor le ha dicho, mire, no haga eso. El pastor le ha dicho usted debe hacer eso con mucha seriedad, usted debe de hacer eso para Dios, con mucha oración. Mi papá ha dicho, usted no está comprendiendo, yo nunca había leído eso, yo veo que está en la Biblia, en mi corazón está siendo muy serio, yo voy a dar 20 escudos a Dios. El sábado siguiente, mi papá fue a la iglesia adventista del séptimo día, no para escuchar el sermón, no estaba interesado en ser miembro de esa iglesia, nada más fue ahí para poner 20 escudos cuando pasaran el platillo de las ofrendas. Y en esa misma semana, la semana siguiente, mi papá consiguió trabajo y desde ese momento siempre ha tenido muchísimo trabajo. Y Dios ha proveído para todas sus necesidades, las necesidades de mi mamá, de mí mismo después cuando yo nací, de mi hermana. Y hasta sobreabundó porque mi papá le gustó ayudar mucho en los momentos en que trabajaba, cuando era más joven, trabajaba tanto, tenía dinero y ayudó personas a estudiar y eso todo. Porque cuando Dios te bendice, hasta sobreabunda. Ese es el desafío que Dios nos dice, que Dios nos da. Sé fiel en tus diezmos y tus ofrendas. Dios nos pide 10% de nuestros ingresos, el diezmo, el 10% de lo que nosotros ganamos como diezmo. Y después también habla de ofrendas, lo que voluntariamente nosotros queremos dar para el avance de su obra. En la Biblia, los diezmos eran para el salario de los sacerdotes, sobre todo de la tribu de Leví, y esa tribu mismo también debería dar el diezmo. Yo soy pastor, pero también doy mi diezmo. Y los diezmos de la tribu de Leví eran para pagar a los sacerdotes que hacían los sacrificios, Aarón y sus hijos y su descendencia. Vamos a seguir con otro texto de respuesta a esa pregunta, Génesis 14, 18 al 20. Nos habla de la experiencia de Abraham cuando ha libertado a su sobrino Lot. Y dice que cuando venía de esa guerra, dice que se encontró con Melquisedec. Y entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Mira, Melquisedec era un sacerdote de Dios. Aún no había pueblo de Israel. El pueblo de Israel vendría después con la descendencia de Abraham. Aún no había pueblo de Israel, aún no había pueblo judío. Hay personas que dicen que los diezmos eran obligatorios para el pueblo judío, pero que nunca ha habido diezmos antes de los judíos y no debe de haber diezmos después de los judíos. Pero Abraham no era judío, Abraham aún no había pueblo judío, vino de la descendencia de Abraham. Entonces Abraham ya tenía esa costumbre, una costumbre instituida por el propio Dios. Cuando Abraham estaba en presencia de un sacerdote, Abraham le daba el diezmo de todo lo que tenía. Pero leemos también en Génesis 28, versos 20 al 22, el nieto de Abraham, Jacob, hizo un voto a Dios, diciendo, si fuere Dios conmigo,
y me guardare en ese viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. He escuchado ya teólogos diciendo que el diezmo venía de costumbres paganos, pero yo no creo mucho en la palabra de teólogos. Yo creo en la palabra de la Biblia. Si los teólogos, yo soy un teólogo también, pero si los teólogos hablan de acuerdo con la Biblia, pues entonces hay que creer en sus palabras. Pero si ellos hablan algo que no está de acuerdo con la Biblia, no hay que creer. Porque la Biblia muestra claramente que en esas sociedades monoteístas adoraban el Dios verdadero. Aún no había pueblo de Israel y ya daban el diezmo a los sacerdotes. Abraham dio su diezmo, Jacob dio su diezmo. Toda la linaje de hombres fieles a Dios en el pasado daba sus diezmos a Dios. Y cuando el pueblo de Israel empezó a no dar los diezmos a Dios, Dios ha dicho, ustedes son maldecidos, yo no puedo bendecirlos porque ustedes me están robando. Ustedes se están quedando para ustedes con parte de vuestro dinero que yo, el creador de todo, el dueño de todo, ya les he mostrado, ya les he dicho qué deben hacer con 10% y también ofrendas voluntarias. Entonces, querido amigo, tú y yo podemos mirar y ver hoy claramente que la Biblia enseña sobre el diezmo y sobre dar ofrendas. Pero vamos a seguir con nuestra próxima pregunta. Deuteronomio 16:17 tiene la respuesta. La pregunta es, ¿cómo debemos calcular la cantidad de nuestras ofrendas a Dios? Deuteronomio 16:17 dice, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Querido amigo, eso es bien importante. Los diezmos tienen un propósito especial. En la Biblia eran para el salario de los sacerdotes. Hoy día en la Iglesia de Dios y en la iglesia donde yo pertenezco, la Iglesia Adventista de Séptimo Día, que yo creo que es el pueblo remanente de Dios en esos últimos días de la historia de la tierra, en esa iglesia los diezmos tienen ese propósito. Son para el salario de los sacerdotes o de los pastores, de los evangelistas. Pero en realidad la Biblia habla también de ofrendas. ¿Y cómo debemos dar nuestras ofrendas? Y las ofrendas son utilizadas por la iglesia para todo lo demás. Una iglesia no ocupa solo el salario de los pastores, ¿verdad? Vamos a una iglesia, hay muchísimos gastos, pero solo de las ofrendas podemos pagar esos gastos. Y esas ofrendas, ¿cómo las debemos dar? Pues la Biblia es muy clara. Conforme a la bendición que el Señor tu Dios te haya dado. Una persona que recibe $1,000,000 al año no puede dar las mismas ofrendas que una persona que recibe $30, $40,000 al año. En realidad, Jesús ha dicho un día, cuando ha mirado a los ricos dando sus ofrendas en el templo, que ellos estaban dando cosas que ellos tenían en mucha abundancia, entonces no le estaba costando nada. Pero una viuda que vino y dio dos monedas las más chiquitas que había en ese tiempo a Dios, Jesús ha dicho, ella ha dado todo lo que tenía. Es su dádiva, su don, es mucho más precioso para Dios que el don de los ricos, porque ellos tienen mucho más, podrían dar mucho más, pero están dando un poquito del mucho que tienen. Esa dio todo lo que tenía y para Dios ha dado mucho más que los ricos. Entonces, cada uno de nosotros debe dar de acuerdo con la bendición que Dios le ha dado. Mi papá, cuando ha mirado que Dios le estaba bendiciendo, se ha interesado, ha empezado a estudiar la Biblia con ese pastor, Antonio Gameiro, aún me acuerdo de su nombre muy bien.
ha estudiado la Biblia, muy pronto se convirtió en un adventista del séptimo día, pero también mirando cómo Dios le estaba bendiciendo tanto y aprendiendo, estudiando más sobre diezmos y ofrendas, él ha hecho ese pacto con Dios. Mi Dios, yo quiero ser fiel a ti en diezmos, pero también en ofrendas. Y para que yo sea justo y dé conforme a la bendición que tú me has dado, yo voy a dar todas las veces que yo recibo dinero, de todo lo que yo recibo, 10% son el diezmo, le doy mi sobre en la iglesia, pongo diezmo y pongo mi nombre, Eduardo Gobella, pero también voy a dar 10% de ofrendas siempre. Hasta hoy, mi padre tiene ese pacto con Dios. De todo lo que él recibe, siempre da 10%, son los diezmos, él lo pone como diezmos, pero también 10% de ofrendas. Cuando recibe más, pues da más. Cuando recibe menos, pues 10% es menos, pero siempre la misma cantidad y así él sigue fiel. Es su plan, es su pacto con Dios. Tú debes hacer tu pacto con Dios. Lo que recibimos, 10% son los diezmos. Y después deberíamos tomar un porcentaje también de ofrendas que nosotros queremos dar a Dios, que nosotros queremos dar, no porque le estamos dando algo que ya no le pertenece, pero porque queremos ser fieles y invertir nuestro dinero exactamente dónde y cómo Dios nos ha dicho para invertir. Seguimos con la próxima pregunta. ¿Con qué actitud debemos dar nuestros diezmos y ofrendas? 2 Corintios 9:7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dios ama cuando damos, pero damos con alegría. He escuchado la triste historia de un hombre verdadera que ha empezado a hacer las cuentas para dar sus diezmos a Dios y ha mirado que él ganaba tanto dinero que los diezmos eran muchos. Y ha dicho, mire, y le ha dicho a un hermano de la iglesia, mire, ¿cómo es que yo voy a dar eso todo? Es muchísimo, es dinero de más, es demasiado dinero. Pues Dios te ha bendecido tanto. Todo le pertenece a Dios. Él te pide 10%, tú te quedas con 90% y después das las ofrendas que quieres. Pero ¿será que realmente le estás dando demasiado a Dios? ¿Será que podemos dar demasiado a Dios? ¿Será que Dios nos ha dado mucho más por nosotros? El aire que respiramos lo tenemos de Dios. El sol que nos da vida lo tenemos por la gracia de Dios. Las ropas que vestimos cada día vienen de Dios. Todo lo que tenemos, el carro que manejamos, todo pertenece a Dios. ¿Será que no debemos nosotros también dar todo lo que podemos para la obra de Dios que nos da todas las bendiciones? Pues seguimos con nuestra próxima pregunta. ¿Será que Jesús abolió los diezmos? Mateo 23:23 lo debemos leer con mucho cuidado y atención. Ay de vosotros, dice Jesús, escribas y fariseos hipócritas, porque pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, y habéis dejado lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Muchas personas dicen que cuando Jesús vino, abolió los diezmos y las ofrendas, ya no tenemos de dar diezmos a Dios. Pero es bien interesante que no es eso que Jesús ha dicho. Jesús ha dicho claramente que los líderes religiosos de su tiempo, los escribas, los fariseos, eran hipócritas porque diezmaban todo muy bien diezmado, pero se olvidaban de lo más importante de la ley. Los diezmos no son la cosa más importante a estudiar y aprender en la Biblia y no son las cosas más importantes en que pensar. Dios no quiere que tú te despiertes cada mañana y pienses, tengo de dar el diezmo, tengo de dar el diezmo. No, amigo, Dios no necesita de tu dinero.
tú necesitas aprender a gestionar tu dinero de la manera que Dios quiere para que puedas mostrar tu fe en Dios y así Él te puede dar tu bendición. Pero la fe, la misericordia, la justicia de Dios, esas son las cosas en las cuales tú y yo debemos pensar. Ahora, Jesús no ha dicho, piensen en la justicia, la misericordia y la fe y no se preocupen con los diezmos. No es eso que dice el texto. El texto dice, primero lo más importante, esto deberías hacer y no dejar de hacer aquello. Jesús es muy claro, los diezmos lo debemos dar a Dios y las ofrendas también. Seguimos con otro texto de Jesús. En Mateo 22, 21, Jesús ha dicho, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Si somos cristianos verdaderos, pagamos nuestros impuestos, ¿verdad? Seguimos la ley del país de acuerdo con Romanos capítulo 13. Somos ciudadanos fieles, sinceros, pagamos nuestros impuestos. ¿No deberíamos mucho más dar a Dios lo que le pertenece a Él? Última pregunta de hoy. De acuerdo con el apóstol Pablo, ¿qué enseñó Jesús acerca de la generosidad? Hechos 20:35 dice, en todos he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Por qué es que Dios te pide diezmos y ofrendas? Si Dios tiene todo, ¿por qué es que Él quiere que nosotros podamos dar diezmos y ofrendas, dar con alegría y dar con generosidad? Pues querido amigo, Dios te lo pide y me lo pide a mí, porque Dios quiere que aprendamos a dar. Jesús ha enseñado que es una cosa más bendecida, más bienaventurada dar que recibir. ¿Y por qué es que Jesús ha enseñado eso? Pues porque Dios es amor. Y Dios ha amado tanto ese mundo, te ha amado a ti, me ha amado a mí, que ha dado todo por nosotros. Él ha dado su propio Hijo, la cosa más preciosa que tenía, Dios la ha dado por ti, por mí. ¿Será que no deberíamos también aprender a dar? Debemos donar nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Cuando sabemos que alguien está en necesidad, deberemos ayudar a esa persona, a veces no solo con dinero, con tiempo, con nuestros recursos, con nuestras oraciones. Debemos tener un corazón dadivoso, lleno de generosidad, para que así seamos semejantes a nuestro Padre Celestial. Que Dios te bendiga.